Comenzar. En primer lugar, les quiero dar la bienvenida. Esta es la tercera sesión del EFI de Adolescencias y Seguridad Pública. Estoy yo presentando porque el prorector de extensión tenía CDC y nos pidió que estuviéramos acá haciendo la presentación. Mi nombre es Diego Pérez, yo soy de la FED. Desde ahí hemos estado trabajando para que saliera esta propuesta adelante y a su vez para que fuera acreditizada los diferentes servicios. Y antes de comenzar hoy, les queríamos dar dos breves avisos. En primer lugar, el jueves no vamos a tener encuentro porque es 14 de agosto y como todos los años vamos a estar marchando junto al resto del movimiento estudiantil. La consigna central de este año es que la cárcel no sea su escuela, ni un estudiante votando la baja. Los vamos a invitar a todos ustedes, todos y todas, sean estudiantes, docentes, egresados, funcionarios o cualquier otra persona que estén interesados en participar. Salimos desde las 18 horas de la explanada de Baudelaire hasta el Palacio Legislativo y esperamos contar con su presencia. Entendemos que en este tipo de actos nosotros reafirmamos nuestro compromiso con la memoria colectiva, reafirmamos nuestro compromiso con el presente, reafirmamos nuestro compromiso con el futuro, con el país que queremos, así que es muy importante que estemos todos ahí. En segundo lugar, les queremos pasar un aviso sobre cuál es la posición de la Federación respecto de la próxima elección del rector. El sábado pasado se reunió la convención de la FEU, que es el órgano máximo de resolución con el que cuenta la Federación. De acuerdo con el estatuto, se pasaban a votar los candidatos que estuvieran y si ninguno de esos dos candidatos alcanzaba 2 tercios, que fue lo que pasó, el estatuto prevé que esto se resuelva en un plebiscito nacional y simultáneo, del cual los estamos invitando a participar. El plebiscito lo que hace es mandatar a los delegados estudiantiles de la FEU a votar al candidato que gane ese plebiscito en la Asamblea General del Claustro, que es el espacio en donde se elige el rector. El plebiscito va a ser la semana que viene, del 18 al 22 de agosto, y la comisión electoral que fue designada a tales efectos tiene la obligación de tener una urna por lo menos en cada servicio, y eso incluye a los de Montevideo y a los del interior. Por eso decimos que es un plebiscito nacional y simultáneo, porque aparte se cuenta voto a voto, no se cuenta por servicio. Los candidatos que están sobre la mesa son Álvaro Rico, que era ex decano de la Facultad de Humanidades, profesor titular del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos, y es reconocido por su trabajo de investigación en historia reciente de derechos humanos. El otro candidato es Roberto Marcarián, matemático y profesor titular del Instituto de Matemática y Estadística, profesor ingeniero Rafael Laguardia, de la Facultad de Ingeniería. A su vez se ha especializado en el estudio de las propiedades caóticas de los sistemas dinámicos relativamente simples. Desde la Federación estamos convencidos de que la participación del estudiantado en las decisiones colectivas es imprescindible y definitoria. La autoridad de los delegados estudiantiles a la que se tiene que emanar de la voz de los estudiantes, quien de manera soberana expresarán su posición a las urnas, construyendo, legitimando y enriqueciendo las posturas del orden estudiantil. Esto es imprescindible y fortalece a la Federación y nos hace realmente la voz de los estudiantes, nos hace representativo, nos hace participativo. Muy importante, creo. Así que una vez más, los vamos a invitar a participar del plebiscito, así como los invitamos siempre a participar de los centros de estudiantes. Sin los centros de estudiantes y sin la Federación, a veces este tipo de propuestas no estarían, así que tomemos dimensión. Es muy importante participar y ser un poco agentes de nuestro propio destino en la universidad. Y recordemos y remarquemos que los efectos de este plebiscito son vinculantes. Es decir, lo que salga de este plebiscito va a tener que ser votado por los delegados estudiantiles a la que sea. Volviendo al EFI, en las últimas 2 sesiones hemos recorrido diferentes visiones sobre lo que son la adolescencia y la seguridad pública. En la primera discutimos sobre las diferentes concepciones que existen sobre adolescencia y niñez, sobre el concepto de moratoria social, sobre el origen de las campañas llamadas de ley del orden, las campañas para bajar la imputabilidad. Nos dijeron que bueno, que no es nada nuevo este proyecto, sino que han habido muchos a lo largo de nuestra historia. Y sobre cómo debemos tener cierta desconfianza sobre las estadísticas, porque a veces nos quieren decir que los hechos hablan por sí solos y en realidad hablan a través de quien los hace hablar. En la segunda sesión vimos el ángulo jurídico de todo este asunto. Hablamos sobre el proyecto en sí mismo de la baja de la imputabilidad, pero también hablamos más allá. Hablamos de la situación de la Fiscalía de Menores, de derecho penal del enemigo y sobre la importancia del derecho internacional. Las 2 sesiones las pueden encontrar en video en la página de extensión, las pueden ver tranquilos en su casa, así que
no os aburro más. Hoy tenemos el privilegio de contar con Alicia García y Martín Martínez de la FIC de Comunicación y de Víctor Giorgi de Facultad de Psicología, con quienes hablaremos sobre la construcción de subjetividades y los medios de comunicación. Así que sin más preámbulos, les cedo la palabra a Martín Martínez y Alicia García. Perdón. Espacio Neva, yo intenté entrar, pero no pude, pedí una en la página está el video. Está el de la segunda, no está el de la primera. La primera dice que tenía que ir al video, yo no encontré. Bueno, en principio está el de la segunda entonces y bueno, arreglaremos eso para... Está el de la primera. Sí, estás. Bueno, están los dos en la página de instrucción sobre el espacio Neva. No, está en la página de extensión. Sí. Ahí están los dos. Así que bueno, lo pueden ver desde ahí. Les cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Les vamos a estar mandando por correo electrónico. Ustedes se inscribieron con el correo. Les vamos a estar mandando por correo electrónico la clave. Así podemos acceder a todos los materiales. Empiezan a pasar la lista. Bueno, buenas noches. En realidad es como, para mí es medio raro hablar así quieta y sentada, me pone como muy nerviosa, que haya gente en otro lado, me resulta todo como muy extraño. Nosotros con Martín venimos del área de comunicación educativa y comunitaria y solemos hacer más modalidad taller. Sentarme acá a hablar me resulta como un poco extraño, digamos, en algún punto, pero son las reglas del juego y me parece bárbaro poder compartir con otros compañeros en el interior. Cuando nosotros comenzamos a hablar un poco sobre este EFI y nuestra participación, en realidad nos preguntamos bastante qué cosas sobre los medios de comunicación, nosotros somos comunicadores, digamos, podíamos como trabajar en este corto tiempo que además por respeto a Víctor, cuando se acabe el tiempo vamos a acabar donde hayamos llegado, porque estamos mirando ahora capaz que nos entusiasmamos demasiado con las cosas, pero quedará colgado en el EVA y cualquier cosa podemos conversar. Nosotros queríamos como hablar de dos cosas, básicamente. Uno era como de más de comunicación en general, en el sentido de poder también problematizar ese tema de los medios y nosotros, y algunas cosas que más directamente tienen que ver con los medios de comunicación masivos, digamos, ¿no? Pasando esto, que yo no sé cómo funciona. Bien, acá lo primero que pusimos fue como algunas ideas que son las que solemos encontrarnos cuando trabajamos en esto de la comunicación, ¿no? Una es esta idea de que no hay comunicación, la gente no se comunica hoy, todo ese tema más de los celulares, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos clases donde la gente está todo el tiempo con los celulares, para nosotros es como una experiencia curiosa y nueva. Otra es esa idea de que la culpa de todo lo que nos pasa lo tienen los medios, sobre todo la televisión, que sigue siendo la gran culpable, por más que mucha gente hoy no pasa tanto tiempo enfrente a la televisión en sentido clásico, sino a otras cosas. Y la idea de que hay medios y mensajes que son vacíos, que no dicen nada, digamos, ¿no? Entonces, la primera idea que nosotros queremos compartir con ustedes es que si uno va a abordar cualquier trabajo o asunto que nos interesa, como es en este caso lo que tiene que ver con el plebiscito en torno a la edad de contabilidad, etc., en realidad todo comunica y nos comunicamos todo el tiempo, aunque no queramos, aunque digamos que no queremos hacerlo, ¿no? Y esta idea de que no solo es a través de palabras e imágenes, sino a través de todo lo que hacemos. Lo que estamos haciendo acá es comunicándonos de cierta manera. Por ejemplo, para mí estar sentada tiene que ver con una manera de comunicarse que no es la que habitualmente tengo y entonces me genera cierta incomodidad, por ejemplo, pero comunica todo. Cómo estoy vestida, el tono de voz, qué es lo que hago, cómo hablo, todo comunica, todo el tiempo estamos comunicando, lo querramos o no, ya sea intencional o no, eso ocurre, digamos, ¿no? Opa. ¿Qué hiciste? ¿Tenemos una dificultad técnica? No, ahí está. Entonces, esta idea de que la comunicación no son solo medios, si bien vamos a hablar bastante de los medios, porque en este caso son importantes, pero no son solo medios, sino que es un campo muy complejo que por un lado está históricamente situado, ¿no?
yo no sé si ya lo conversaron, porque nosotros en realidad, yo la semana pasada por lo menos no pude estar acá. Este tema, por ejemplo, se está discutiendo en toda América Latina. Yo fui a Perú a un congreso la semana pasada y estaban en estas historias, o sea, discutiendo el tema, y con la gente de otros países que nos juntamos y conversamos sobre este tema porque nos interesaba, están todos discutiendo este asunto, digamos, ¿no? Incluso los chilenos que hicieron eso de Paula y después fueron para el otro, digamos, ¿no? De bajarla después de volver a subirla, etc. Entonces, es una conversación que por lo menos entre comunicadores es bastante común. Entonces es un tema que está históricamente situado y que no tiene que ver solo con nosotros, sino por lo menos con América Latina claramente, digamos, ¿no? Es un campo además en permanente transformación, no solo por las tecnologías que van cambiando y hacen a que también la comunicación cambie, sino porque, digamos, acompaña una serie de transformaciones que hace que la comunicación hoy, las imágenes, los mensajes, un montón de cosas no sean lo que eran hace 20 años. Suena medio obvio, pero a veces parece como si estuviera separada del resto de la sociedad, de las transformaciones que la sociedad tiene. Y la otra es que no tiene respuestas absolutas, que es una cosa que se le suele pedir a la comunicación. O sea, lo que hablemos acá no va a solucionar el problema general al que estamos abocados, va a aportar algunas miradas y algunas herramientas, pero no hay soluciones mágicas que vengan desde la comunicación y a nosotros. ¿Están en desacuerdo? ¿Cinco? No. Sí, viste, y ellos también. Lo que pasa es que esa complicación de no ver al otro que es bastante complicado. Esperá que vino para atrás porque se me fue el cosito. Entonces, nosotros somos esa definición de comunicación, que es vínculos y sentidos. Construcción social de vínculos y sentidos, que es el sentido hacia dónde vamos, qué significa esto, qué pasa con esto en la sociedad, y también lo vincular, las relaciones entre las personas. Esos dos grandes capítulos que van juntos, pero que a veces separamos. Y por ejemplo, en este tema, muchas veces parece más de hablarse de un problema vincular, parece que los problemas vienen más por cómo nos vinculamos. Los adolescentes no saben vincularse con los adultos o no saben vincularse con los otros, y en realidad muchas veces es una construcción de sentido. ¿Qué es esto de ser adolescente? ¿Qué estamos esperando de ellos? ¿Qué espera la sociedad? ¿Cuál debe ser su rol? ¿Qué se espera que hagan? Etcétera, digamos, ¿no? Entonces, si bien van juntos, nosotros nos sirve como para pensar desde dónde estamos abordando, por ejemplo, un problema o cómo la sociedad está nombrando cierto problema, ¿no? Y esta idea que en realidad articula lo individual, lo grupal, lo colectivo y lo masivo. No es que una cosa pase en los medios y otra que no tiene nada que ver nos pase en nosotros, como personas, que supongo que de eso después va a hablar, además Víctor, mucho más que nosotros. Entonces, toda comunicación propone formas de ver y ordenar el mundo. Siempre nos vamos ordenando aquello que entendemos que es más importante, lo que es bueno, lo que es malo. Eso lo hacemos todo el tiempo, formas de priorizar, y la idea es que cada uno de nosotros se enfrenta a eso con toda una historia atrás, una biografía que condiciona quiénes somos, qué es lo que hacemos, cómo miramos los temas. Nosotros hoy teníamos un curso en la FIC con estudiantes de primer año donde trabajamos este tema a partir de dos videos. Y de alguna manera nosotros decíamos, ¿no? No es lo mismo de pronto para nosotros que estamos ya, no solo tenemos cierta edad, sino que además trabajamos con adolescentes habitualmente, desde donde nos paramos, con esos adolescentes, además que la sociedad de alguna manera ve como peligrosos o como excluidos o como, ¿no? Que de pronto los estudiantes que se aproximaban al tema, de pronto mucho más desde ciertas ideas prefiguradas, y ahí sí mucho más desde lo que circula en los medios masivos, ¿no? Es decir, vamos al encuentro de las cosas con todo eso. Por supuesto, le damos un gran alboroto, digamos, ¿no? Porque en realidad no todo el mundo estaba en la misma posición y eso quedó más o menos claro, y discutimos bastante sobre eso, ¿no? Entonces, esta idea de que somos seres en situación, parte de una sociedad, de una comunidad, en un tiempo, con una historia que nos condiciona y que nos enmarca, y que con eso vamos al encuentro de los otros y de las situaciones, ¿no? Compartimos códigos
en esta idea de códigos, ¿no? Sistemas de reglas, pero también formas de hacer, de percibir y de interpretar. Si no compartimos códigos en común, no podemos comunicarnos. Eso para nosotros es una premisa. Por tanto, es interesante ver si realmente las formas de hacer, de percibir y demás las estamos compartiendo o no, porque si no va a ser muy difícil establecer una comunicación y también esta idea de qué se espera del otro y de uno mismo en esas relaciones. Entonces, acá, entrando más como en el tema de comunicación, y vieron que nosotros ponemos mucho así inseguridad. Ese es un tema que también se trabaja mucho, que está presente en toda América Latina también, y que ese porque hablamos mucho de seguridad, pero en realidad lo que estamos hablando es de inseguridad, y eso es una de las, no solo es la principal preocupación según las encuestas en el Uruguay, sino que es la principal preocupación en gran parte de América Latina también, digamos, ¿no? Y que eso se puede abordar como representación, como relato, ¿qué relatos hacemos sobre las situaciones o desde la experiencia que era lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces lo que armamos con eso, ¿no? Es una matriz de explicaciones. Por eso nosotros decimos que es complejo, porque ustedes, cada uno de nosotros va a mirar o abordar o trabajar sobre eso a partir de una matriz muy compleja de cosas, donde está mi experiencia de vida, pero también está cómo me hago el cuento de lo que pasa, cómo recibo el cuento de otros de lo que pasa, ¿no? Y además cómo me represento la realidad, lo que pasa, lo que ha pasado, lo que va a pasar. Y ese juego lo hacemos todos, todo el tiempo, y a partir de ahí construimos nuestra relación con los demás, ¿no? Esta idea de hacemos el mundo inteligible. Cada uno de nosotros va a hacer el mundo inteligible y va a contar una historia sobre qué es lo que pasa, por qué nos está pasando y qué deberíamos hacer para que pasara otra cosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto, que en realidad es una idea que le robé a Paternal, que estaba el primer día, yo estoy trabajando sobre convivencia en espacio público, entonces me he dedicado también a leer algunas cosas que él ha trabajado con respecto a este tema. Esta idea que el sentimiento de inseguridad es una construcción colectiva y una vivencia cotidiana que tiene raíces y motivos más hondos que la mera evolución del delito. Por eso hay que tener cuidado con la numerología, que más allá de que es compleja, si hablaron de estadística ya habrán sabido que es compleja, es ese tema de cómo se construye, también se construye más allá de las cifras, ¿no? Nuestra sensación hace lo que la gente cree, vive, siente y piensa sobre la calidad de la convivencia. Esta cosa de algo está mal, antes no nos pasaba, ahora nos pasan cosas y estamos peor. Ese es un discurso, un relato que circula y que de alguna manera hace a eso de cómo nos sentimos conviviendo los unos con los otros, o sea, siendo y haciendo en común, ¿no? Y los medios masivos claramente se identifican como amplificadores de un sentir que se expresa en esto no da para más, y en la sensación de que nos puede suceder a todos en cualquier momento. Eso es parte de esa construcción de inseguridad, ¿no? Es decir, no estoy a salvo en ningún lado, a cualquiera le puede pasar, y eso también es un relato que circula mucho. Bueno, bien, entonces a partir de lo que contaba Alicia recién, lo queríamos invitar a pensar o ir de esta lógica de los medios a las mediaciones, pensar en esa lógica, y vamos a compartir con ustedes ejemplos de análisis de una cobertura noticiosa, de una investigación que compartimos, que coordinó Víctor hace un tiempito, un par de años, sobre violencia en los centros educativos. La idea es poder conversar un poco sobre eso para poder tunear esta cuestión de los medios a las mediaciones y algunos discursos noticiosos, qué es lo que sucede, qué es lo que dicen, etc. Y me fui al revés. Sí. Bueno, ¿qué es esto de las mediaciones, no? Es estas imágenes y ideas cargadas de sentidos relacionadas a las representaciones sociales que las instituciones proponen en un relacionamiento donde la sociedad se observa en los medios de comunicación. Es esta idea de que los medios de comunicación nos proponen ideas cargadas de diferentes sentidos que van construyendo, que nos interpelan como sociedad y donde nos van proponiendo
distintas cosas. Entre esas, de quién sentirse orgulloso o orgullosa, con quiénes nos identificamos, la respuesta a quién tenerle miedo, sobre quién proyectar los miedos, la desesperanza, quién es el enemigo, el adversario, con quién soñar, por quiénes podemos ser queridos, por qué tipo de gente reconocidos, en qué manera podemos soñarnos jóvenes, bellos, libres, amados. Esta cuestión más estereotipada que plantean los medios sigue funcionando porque nos plantean grupos de pertenencia. Claramente te dicen con quién estoy y con quién no estoy. Y uno termina definiendo, ¿no?, esta cuestión de con quién me identifico, con quién no me identifico, de qué lado estoy cuando se me propone esta cuestión del miedo, cómo juego con esta relación de la belleza, etc. Y es fundamental pensar en esta relación que decía Alicia con los procesos cotidianos de comunicación. ¿Por qué? Porque cuando nos relacionamos cotidianamente con un otro, nos relacionamos con ese otro y con la imagen que tenemos de ese otro. Entonces es fundamental visualizar qué hace la gente con lo que lee y con lo que mira. Porque creemos que hay un discurso instalado en esta cuestión que decía Alicia hace un rato también, de que los medios masivos de comunicación son los malos, y en esta cuestión casi estereotipada, si ellos son los malos, nosotros somos los buenos, ¿no? En esta cuestión de la conversación que generalmente realizamos, es decir, bueno, no, sí hay discriminación, pero todos discriminan, la gente discrimina, nunca discrimino yo, la gente mira tele y se come los discursos masivos, y yo no, ¿no? Esta cuestión que decía la mojigata, voy a ir a la facultad para ver a Tinelli, pero por culpa, ¿no? Entonces, poder problematizar esta cuestión. Y de nuevo, tiene como 4, yo les cuento, tiene como 4 botoncitos todos juntos, es re complicado. Bueno, los medios definen temas, instalan agendas, ¿no? No nos dicen tanto qué pensar sobre los temas, pero pautan sobre qué pensar, cuáles son los temas fundamentales que están en lo público. Reproducen el orden, pero también el conflicto, consensos, disensos, constituyen cultura, memoria, legitiman temas, sujetos, actores, asuntos, valores. Los medios median entre los ciudadanos y el poder, se eligen entre representantes, se autolegitiman como representantes en la discusión de lo público entre los ciudadanos y el poder, ¿no? Entonces, pensando en esta cuestión, ¿no?, estas dos, por lo menos en estas dos variables bien amplias, es decir, bueno, un mundo más estereotipado, grupos de pertenencia, y por otro lado, qué temas son fundamentales en la discusión de lo público, vamos a intentar plantear 3 eventos noticiosos que sucedieron en relación a centros educativos y violencias. Lo voy a tomar mucho más en relación a esta cuestión de las violencias, sino tanto a lo pedagógico, porque hoy nos lleva más a esa temática. Si lo quieren profundizar, pueden bajar el libro francés, se llama La violencia está en nosotros. Y bueno, esta cuestión, ¿no?, de que los discursos noticiosos son parte del relacionamiento social, problematizar la idea de que los procesos comunicacionales se pueden entender solo analizando los discursos mediáticos. Cuando fuimos a hacer esta investigación en los distintos talleres, sobre todo el mundo adulto, no los adolescentes, el mundo adulto, docentes y padres y madres, nos planteaban que los medios eran parte fundamental de la canalización de la violencia, que era lo que, ¿no?, generaba toda esta violencia. Pero esta cuestión, o sea, poder entender estos fenómenos tan complejos debe ser comprendido también teniendo en cuenta las formas de encuentro y la comunicación en los espacios cotidianos. ¿Qué pasa a nivel general con estos 3 ejemplos que voy a contar? Los 3 ejemplos, el primero es uno que lo tomamos como la posibilidad de visualizar cómo son los discursos noticiosos antes de los hechos de violencia. Y esto es no sé, capaz que se acuerdan, una organización que se hizo a través del Facebook para una plateada general. Después tomamos un ejemplo de lo que sucedió en el Liceo 38, y después en el Liceo 19, porque sucedió una cosa de que, como no se generaron las medidas que se plantearon en primera instancia, se vuelve a hacer un
una cobertura noticiosa del después del hecho violento. Eso nos plantea poder visualizar 3 momentos interesantes para ver algunos ejemplos, por lo menos paradigmáticos. Entonces, ¿qué 3 o 4 cosas que pasan fuertemente? Se visualiza que se despeja las violencias de procesos históricos, sociales y de convivencia, asignándola de muchas oportunidades como característica propia de algunos personajes o lugares. ¿Sí? La violencia no está en los procesos más de convivencia cotidianos, de los discursos noticiosos, sino en aquellos adolescentes peligrosos o en aquellos lugares peligrosos. Esto también llama que no se interpela a la institución escuela tampoco, ¿no? ¿Por qué sucede eso ahí? Sino sucede en ese liceo porque es el barrio complicado. Esto es interesante también viendo que la violencia es el segundo tema de cobertura noticiosa para la infancia y la adolescencia, según lo que generaron los compañeros de Voz y Voz de los últimos 4 años. El tema de mayor cobertura es la educación. Acá estamos mezclando los dos, ¿no? Los adolescentes aparecen como agentes de la acción violenta y de pasividad en el discurso. Es decir, los adolescentes son los que generan el problema, pero nunca aparece su opinión. Nunca aparece, se entrevista a los chiquilines, se plantea desde cualquier lugar posible, digamos, sino que son pasivos en el discurso. Mientras el mundo adulto aparece como agente del discurso, es quien habla a partir de diferentes adultos, docentes, autoridades, etc. Y son objeto de la acción violenta. Se observa una consonancia de los diferentes eventos noticiosos sobre la temática violencia. Esto es como que vamos generando una representación de un guión mental de cómo suceden ciertos eventos. Si vamos visualizando, ¿no?, estos eventos noticiosos, vamos viendo que casi los puntos suspensivos los vamos completando porque estamos nos vamos dando cuenta de cómo va siguiendo la historia. Y entonces, algunos puntos para visualizar de cada uno de los ejemplos. Traje como pequeñas cosas, no todo. El primero es no lo hago público, me voy a ratear. Desde la cobertura noticiosa se plantea un riesgo latente, ¿no? Que los adolescentes se organicen para ratearse es un riesgo que está todo el tiempo presente. De hecho, se plantea, y ahí se ve al final de la diapositiva, que un título del diario es "Patrullaje de alerta ante la rateada de mañana". Se plantea esto frente a la adhesión de no querer ir. No quieren ir por motivos contradictorios, no quieren ir porque me olvidé de sumarme al Facebook con nosotros, porque lo copié de una idea que hubo en Argentina, etcétera, etcétera. O sea, son motivos contradictorios y no validados, y no se plantea por qué no quieren ir. Y, fundamentalmente, que parece lo más interesante, lo hacen público, ¿no? La rateada es casi lo contrario, lo público, ¿no? Me voy a ratear, me hago el sota, me voy con un par de compañeros, no lo hago público a través de Facebook, ¿no? Entonces lo hago público a través de lenguajes y formas de comunicación que la escuela o el mundo adulto no entiende de todo o puede incorporar por lo menos a su lógica, y eso plantea una necesidad de control, ¿no? Eso plantea la necesidad del riesgo latente. Esto más allá de la construcción de la violencia, nos habla mucho de cómo visualizamos a los adolescentes cuando no están en el lugar que nosotros creemos que tendrían que estar. En el segundo caso, el deseo 38, el deseo 38 queda la teja. Entre el estallido y la cotidianidad. Se plantea en el discurso la cuestión de una cuestión que parece contradictoria, pero que se asimila, se conjuga en el discurso, que por un lado el hecho violento sucede como un estallido, ¿no? Suspenden un recreo, de repente los chiquilines rompen todo el liceo.
Sucede como un estallido que no se entiende mucho, ¿no? ¿Es un motivo banal o un no motivo? Esto además se hace a través de una descripción enfatizada, superlativa, ¿no? Esta cuestión de cuando yo describo mucho algo con imágenes, ¿no? Le doy un énfasis a la acción, probablemente, ¿no? A esta acción de romper cosas y destruir de hecho violento. Pero esos hechos violentos se relacionan con lo cotidiano en un mismo plano. Es decir, el discurso dice, bueno, pero lo que pasa es que no se puede estar en los liceos, no se puede estar todo el tiempo acá, que sucede cualquier cosa, los adolescentes no tienen valores, no tienen no sé qué, no sé cuánto, y bueno, además, hoy rompieron todo, ¿no? Es una cuestión de una construcción casi en el mismo plano que relaciona un hecho con el otro, es como que cotidianamente va a terminar en ese estallido. De hecho, en esa cobertura noticiosa se relatan muchas veces otros eventos parecidos que se generaron en otros liceos en años anteriores, como darle una continuidad al problema. Una cosa que sucede, como para poder visualizar de cómo se utilizan los términos y las nominaciones, es que los estudiantes pasan de estudiantes a menores en un recreo, ¿no? Los adolescentes son nominados de diferentes formas a medida que los relatos avanzan, en el transcurso de pocos párrafos. Al principio son estudiantes que están en el centro educativo, parte del centro educativo, enseguida pasan a generalizaciones como revoltosos y parte de una horda, se arma relajo, ¿no? Y en el desenlace de los hechos violentos y que interviene la policía, los mismos estudiantes y los mismos revoltosos son denominados menores. Sustantivos que contienen sentidos de estigmatizante relacionados con problemas de conflicto con la ley, ¿no? Claramente. Y ahí hay una parte que dice: el menor fue trasladado a la seccional, pero sí fue, el menor no fue trasladado a la seccional, pero sí fue retenido en la veeduría. Por último, el ejemplo del liceo 19, que lo que se plantea, unión. Lo que se plantea es esta cuestión de cómo fue esta cobertura que tomamos como para analizar, sucede, ¿no? Después que los docentes plantean que no se hizo las medidas de seguridad que se habían planteado al momento del hecho violento, ¿no? Entonces se plantea fuertemente que el problema surge a través de una necesidad de seguridad. Se enfatiza la ausencia de las medidas del plan de seguridad que se había planteado y no se pondera las actividades pedagógicas que también se buscaron para problematizar la temática, ¿no? En este momento se generan ambas cosas, pero se enfatiza una sobre otra. Ahora, una cosa interesante que es que, como bueno, sucede después, los medios aparecen como actores dentro del escenario, ¿no? Los medios hablan de los medios, pero nunca de nosotros, ¿no? Pasó tal cosa, los medios llegaron y generaron tal cobertura, pero nunca hablan de nosotros vinimos y hicimos algo, ¿no? Y aparece de los distintos actores una necesidad de negar en el encuadre noticioso lo que este generó, ¿no? Una disciplina dice: creo que nos mostraron como unos malandras y no lo somos. Dice que en algunos mitieron que al decir que soy del liceo me tratan mal en mi barrio. Esto plantea esta relación que veíamos, ¿no? De la construcción entre lo cotidiano y la cuestión más masiva. Plantea fuertemente los grupos de pertenencia, aparecen, ¿no? Los otros y nosotros, la inclusión y la exclusión. Y acá pongo una frasecita que, para marcar eso, los vecinos en muchos casos dicen tener miedo, pero no generalizan en los jóvenes, sino en personas de todas las edades que viven en asentamientos cercanos al liceo. Es decir, están por un lado los vecinos, ¿no? Y por otro lado están las personas que viven en el asentamiento, ¿no? Que parecen no ser vecinos. Y acá, para tomar un ejemplo bastante fuerte, se llega y se encuentran con un joven. Dice: allí está uno de los jóvenes señalado por los vecinos como uno de los revoltosos.
que se paran en la puerta del liceo de tarde. Recién levantado, de gorra roja, con la marca Nike, musculosa azul y short roja. Y voy a leer rápidamente la entrevista, que es muy chiquita. Dice: ¿por qué jodés?, le pregunta el periodista. Porque encara. ¿Qué encara? No sé, está de más. Dicen que te paraste en la puerta del liceo con una barra y armas lío. Más bien. ¿Fuiste vos el de las armas? No tengo nada que ver con eso. Esos son del liceo. ¿Estudiás? No estudio. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Tus padres? Mi padre bien. Dicen que ustedes están vinculados a las pactabases. ¿Qué encajás? No me vendas y no encajes. Ahora, si leemos solo las preguntas, es: ¿por qué jodés? Dicen que te paraste en la puerta del liceo con una barra y armas lío. ¿Fuiste vos el de las armas? ¿Estudiás? ¿Tus padres? Dicen que ustedes están vinculados a las pactabases, ¿no? Si vemos rápidamente las preguntas, vemos que, ¿no?, si toda pregunta tiene una afirmación, que este chiquilín se le adjudica un montón de cosas en relación a los problemas cotidianos de un barrio, ¿no? Del consumo problemático de droga, la ausencia de la familia, etcétera, etcétera, y la construcción del adolescente peligroso, ¿no? Entonces, los medios entonces expresan representaciones sociales en juego en los hechos violentos, pero también son parte en esta relación texto-contexto. El miedo es parte del discurso de los medios y también de los actores protagonistas, legitimando las medidas de seguridad y las violencias. Porque hasta ahora vimos fuertemente lo que los discursos noticiosos plantean, pero al momento de realizar y problematizar el tema de las violencias en los centros educativos, una de las cosas que hacíamos era plantear una noticia ficcionada que fuera bastante parecida a lo que sucedía en la cobertura noticiosa. Esa noticia decía que tras un juego había un hecho de violencia donde un adolescente había agredido a otro, y le pedíamos que dibujaran, ¿no?, cómo era ese personaje, quién había agredido a quién. Y también, para poder visualizar esto, los adolescentes de un liceo, por ejemplo, dibujaban a este chiquilín. Entonces, la idea es poder visualizar esta relación compleja, ¿no?, donde la comunicación articula diferentes ámbitos, ¿no?, lo personal, lo masivo, lo grupal, y cómo se van relacionando uno y otro. Bien, para ir como cerrando, nosotros elegimos estos ejemplos porque juntan la parte de medios, pero también con otra dimensión que son los centros educativos, ¿no? Nosotros somos comunicación educativa y comunitaria. Lo educativo nos parece interesante, pero para ver cómo ahí se está construyendo algo y cómo no lo construimos no solo nosotros, sino los propios gurises también, ¿no? Digamos, se apropian de ciertas imágenes de sí mismo, y eso es lo que juega cuando uno le plantea dibujar al agresor, ¿no? Bueno, porque ese texto... Muchas veces cuando vamos a trabajar, así estamos sentados y con un micrófono, estamos complicadísimos. Cuando vamos a trabajar, muchas veces existe el imaginario de que los adolescentes van a ser los que no van a tener, que van a estar siempre en contra de la idea de la baja, ¿no? Que los adolescentes tienen otra imagen que quieren problematizar, ¿no? Esa idea muchas veces andan en la vuelta, y podemos visualizar que estas imágenes del adolescente está construido en los diferentes barrios, pero también en las diferentes edades, etcétera, etcétera. Sí, además acá los ejemplos nos centramos como en esto del educativo, pero esa cuestión del barrio, por ejemplo, nosotros somos súper prolijos de llamar al asentamiento. La gente dice cante todo el tiempo, ¿no? Estos son del cante, entonces son otra cosa. Digamos, las construcciones están todo el tiempo presentes, en unos y en otros, pero en sí mismos, digamos, ¿no? Porque esa cuestión de cómo me veo yo a partir de las construcciones y las miradas de los demás, donde entran los medios masivos, pero también entra lo cotidiano cercano. El vecino de enfrente me está nombrando y me está viendo de determinada manera, y eso refuerza ciertas cosas. Eso va a estar, por eso decimos que es una trama muy compleja. Acá seleccionamos algunas cosas y algunos lugares donde mirar, pero en realidad lo pueden encontrar en infinidad
intimidad de otros lugares y momentos de lo que ocurre cotidianamente, ¿no? De lo cercano. En general, los medios de comunicación, si uno lee cualquier cosa, se supone que hacen eso: informar, entretener, educar, ¿no? Esa es como la definición de los medios como servicio público, además, ¿no? Nosotros nos interesaba esta cosa de informar, porque acá hay como un punto, ¿no? Hoy los estudiantes también decían, bueno, hay que construir objetivamente cierta cosa con respecto a este tema, ¿no? Y en realidad, informar es dar forma al mundo, es mostrar el mundo, por eso hablábamos de relatos también y de representaciones. Esto es una idea vieja de un comunicador bastante reconocido, que es Jesús Martín Barbero, que acá habla del diario. Los diarios siguen teniendo un rol importante, más allá de que hayan pasado a ser electrónicos, con cómo se relacionan los medios entre sí, pero esta idea de que el medio pone orden al desorden del mundo. Nosotros usamos siempre la imagen, se nos fue ahora, del 10, así está el mundo, amigos, era maravilloso para nosotros, porque es esa idea, ¿no? Así está el mundo, es porque los medios ponen orden al desorden del mundo, ¿no? Si bien hay una enorme cantidad de información ahora, hay alguien que ordena y te dice cómo leer esa realidad, y los medios tienen mucho que ver con eso. Entonces, informar siempre va a ser dar forma. Selecciono cosas, ¿no? Por eso ahí estaba el ejemplo de cómo pregunta el periodista. No es un marciano el periodista ese, en general es como se suele trabajar mucho desde los medios en relación a eso, donde además tiene mucho que ver con que estamos en un mundo que trabaja mucho más a partir de el suceso, ¿no? Lo que pasó, y no con la densidad histórica, de dónde viene, para dónde van, qué está pasando con esa persona, mucho más el suceso, el instantáneo y el espectáculo. Eso es una realidad, la vida está muy espectacularizada y todo lo que tiene que ver con la información está muy espectacularizado. Te ponen música ahora, ¿no? Un montón de cosas, hay ejemplos en todo el mundo, también de los más variados, con respecto a cómo construir esos relatos y parecerse más a la ficción que a la realidad, digamos, ¿no? En géneros y formatos que se confunden. Pero desde ahí se ve a todo el mundo. Si ustedes van en un ómnibus y los de adelante van conversando, es muy común oír, ¿no? Esto es así porque salió en la tele, lo dijo la tele, o no, cosas así. Es muy común. Toda la gente construye cosas de esas, ideas a partir de eso, y a partir de eso pasó tal cosa. No decimos, el canal tal, en esta ocasión el periodista tal hizo esta cobertura, leí de eso, sacó y seleccionó, combinó y jerarquizó. No, decimos, pasó tal cosa, ¿no? Y esa es como la imagen que nos vamos haciendo del mundo, donde además las palabras se cargan mucho de sentido, ¿no? Esa palabra gorda, ¿no? Nosotros que somos más viejos y vivimos en la crisis del 2002, que eran las hordas bajaban de... Eso tiene que ver, no sé si ustedes recuerdan, los que son más jóvenes, cuando se genera toda la crisis, cierran los bancos, no sé qué era, hordas de personas bajaban del cerro y el cerrito, digamos, ¿no? Básicamente. El bajar no tiene que ver tanto con nosotros, tiene que ver con esa imagen que tenemos de las favelas y de otros lugares de América Latina, porque para bajar del cerro, bajar un cacho, digamos, ¿no? O sea, no es una cosa así que uno baja y se desbarbate para abajo, pero es esa imagen. Pueden venir, puede ser verosímil porque vienen de ciertos lados y vienen de cierta manera. Si decimos las hordas bajan desde Carrasco, no se lo hubiera creído ni el oro, digamos, ¿no? Y esas construcciones se van como sedimentando y les dan sentido. Yo en realidad llamaba a mis amigos de La Teja y decía, asomate ahí a Carlos María Ramírez a ver si viene alguien, ¿no? Pero piensen que además yo puedo llamar a La Teja, en ese momento hice eso exactamente, la radio todavía estaba sobre Carlos María Ramírez, sacó la cabeza y dijo, acá no viene nadie. Pero imaginen a alguien que está solo en su casa, una señora mayor, pongamos por caso, que no tiene redes de relacionamiento, sino que la televisión es su ventana al mundo y realmente su serie estar en el mundo, que le digan que venían hordas, que además venían masturbándose al final, yo no sé, era como una construcción, sí, en serio. Yo andaba por el 18 de julio que iban cerrando todo eso, no entendía qué pasaba, ¿no? Y era toda esa cuestión que era más una como increchendo, ¿no? Tenía gorra roja como el muchacho del ejemplo y todo lo demás, pero además eran hordas. Esa construcción se hace verosímil, es creíble en algún punto.
de algún lado sale, y es una construcción que va sedimentando y que además no tiene que ver solo con nosotros, sino, por eso digo, con lo que hemos visto de lo que pasa con la favela de Río de Janeiro, por ejemplo, ¿no? Sí. Con lugares de donde identificamos que viene la gente pobre, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, esta idea de que los medios son un escenario y son uno de los territorios, nosotros trabajamos mucho a nivel también barrial, territorio en el sentido de, ¿no?, barrio, piso que pisamos, pero que también son espacios que organizan la diversidad, lo que aparece, lo que no aparece, cómo aparece, pero donde también se expresan conflictos. Por eso digo que tampoco son linealidades así, ¿no? Todo va por un lado. En realidad también se expresan los conflictos que las sociedades tenemos con respecto a un montón de temáticas, en particular estos, por ejemplo, va a lugar de los adolescentes. Vieron que hay secciones que son como de buenas prácticas, yo odio esa palabra, digamos, pero esa idea, mostramos a los jóvenes adolescentes que hacen buenas cosas, que son emprendedores, que yo qué sé cuánto, o sea, ¿no? Hay como toda una construcción que no es solo, además, desde lo que está mal o desde la violencia, sino también desde esos otros lugares, ¿no? Espera, no lo pases, ¿no? Pero esta cuestión de, ¿no?, donde todos lo que tratamos es de poder definir, como dice ahí, los sentidos sociales, de tener la legitimidad de definir los sentidos sociales, y los medios son un lugar donde queremos de alguna manera acceder para hacer eso. Nosotros trabajamos bastante con adolescentes, por ejemplo, con adultos, pero también con adolescentes y niños, niñas, para producir sus propias miradas, por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho a través del video, nosotros, acá hay una compañera que está en Árbol, que trabaja bastante eso, y los gurises muchas veces lo que quieren es mostrar otra cosa. Siempre salimos como los malandros, siempre salimos como... Y lo que están es, de alguna forma, peleando eso que dice ahí, que es su posibilidad de definir quiénes son y que sea una definición legítima. Y eso los medios tienen bastante que ver en eso. Juegan un rol muy importante en eso. Por eso darle pantalla, nosotros trabajamos mucho con eso, ¿no? De que los adolescentes puedan, en las distintas pantallas que ahora no son solo la televisión, también son internet y otras cosas, de alguna manera poder pelear ese sentido de quiénes son, qué quieren hacer, cómo quieren que los vean, etcétera, conflictivamente, ¿no? Porque como vemos también aparecen imágenes que no son las que creemos que ellos deberían mostrar de sí mismos, yo qué sé, ¿no? Es decir, cómo plantear cosas, pero tener ese derecho a mostrarse y a ser vistos, por ejemplo, ¿no? Sigamos porque estamos medio... Y esta idea que ya la charlamos un poco, pero esto, ¿no? Los medios no nos encuentran solos y por eso trajimos los ejemplos de los centros educativos, porque además es una investigación muy interesante, me parecía bueno compartirlo, pero hay otros escenarios donde, como ven ahí, situación socioeconómica, clase social, etcétera, etcétera, también va a ser puesto en juego a cómo reapropiamos esas cosas, cómo significamos esas cosas, qué conexiones vamos estableciendo. Esto me gusta porque siempre usamos imágenes, que cuando me ves, que es la canción de Dividido, que a mí me gusta mucho. Después miren esas imágenes, porque las saqué de distintos lados, es como muy divertido lo que uno puede poner en alguna de esas imágenes que ande por ahí. Y ahora nos gustaría plantearles desde donde nosotros, algunas propuestas de donde nosotros trabajamos estos temas en general, digamos, ¿no? Una es preguntarse quiénes son los otros. En este caso es, ¿quiénes son los otros si ustedes quieren trabajar con otros compañeros o lo que sea sobre este tema, que piensan distinto a ustedes sobre este tema y quieren problematizarlo? ¿Quiénes son los otros si me quiero acercar más a ciertas realidades porque las conozco menos? Ahí cada cual le pone también un poco de cuál es su expectativa de estar acá y de hacer con otros. Con otros pueden ser sus propios estudiantes si son docentes y trabajan con otros, etcétera, ¿no? Pero es esto, ¿no? ¿Con quiénes queremos comunicarnos? ¿Cómo son? ¿Cuántos? ¿Qué les preocupa o interesa? Por ejemplo, en este tema es cómo significan este tema. Si se sienten realmente, o sea, no es lo mismo alguien que en su entorno directamente ha sido claramente víctima de una situación
o se siente víctima y así lo está relatando, que quien viene de otros lugares. Pero entonces, decir, ¿cómo ve este tema? ¿Qué cosas le preocupan o les interesan? Son básicas, ¿no? ¿Cuáles son los lenguajes, los códigos? Yo soy una persona grande y lo que jamás hago es tratar de imitar a un adolescente que me saldría horrible, por ejemplo, ¿no? Es decir, tengo que entender el código del otro, sí. Tengo que entender qué música escucha. Ahora, eso no es imitar al otro, es entender para establecer un diálogo desde lugares distintos. Somos distintos, por ejemplo, en edad, simplemente, ¿no? Más todo otro montón de cosas que andamos por ahí. ¿Y qué medios y mensajes consume o genera? Genera, porque generan cosas, y Internet además posibilita, por ejemplo, eso, que suban cosas todo el tiempo, pero además consume. Esa cosa de Tinelli pero con culpa es muy divertido, porque al sustento universitario no le preguntas si en tele, ninguno ve televisión, y menos a Tinelli. Después habla de cualquier novela, cualquier cosa, todo el mundo sabe lo que está pasando. Es más, nosotros tenemos un curso que es Educación para los Medios, y cuando uno pregunta sobre telenovelas, que todo el mundo dice que no ve, son un muy buen punto de entrada de conversación, sobre todo entre las mujeres, dicho sea de paso. Cuando uno no sabe mucho de qué hablar, las novelas son un punto de, justamente, de empezar a tener un código común y salir para otro lado, ¿no? Pero después hablar de personajes y entonces todo el mundo sabe, ¿no? A venir a decir, fulanito, ¿no? Pero nadie ve. En realidad son realmente las novelas, no vamos a entrar en ellas, pero tienen una historia bastante interesante porque hablan del amor, de los afectos, de quiénes somos, no se les pierden los hijos todo el tiempo, cosas así, y son un gran punto de conversación, por lo menos en el sector femenino, que es el mío, digamos, y son un buen punto de entrada. Si ustedes no ven nada, yo me acuerdo una vez que hicimos trivia en el liceo y hacemos preguntas. Y era quién era, no sé qué, que era un programa que aparecía en un programa de televisión, yo tuve que ir a mirar porque no sabía de lo que me estaban hablando, digamos. Todos los gurises sabían de qué me estaban hablando, ¿no? Entonces, necesito conocer el universo, el sentido del otro, también es que mira, que le gusta, que le causa placer, que lo engancha, etcétera, digamos, ¿no? Una cosa que parece como bastante obvia es decir, bueno, yo voy a generar un proceso de comunicación con otros, voy a partir de los otros, estoy preocupado en qué me interesa, cómo vive esta temática, ¿no? No solo cómo la piensa, cómo la vive, cómo la significa, cómo teoriza su vida en relación a esta temática, por ejemplo. Pero esto que parece como, mirá, sí, parece obvio, muchas veces se replica la misma lógica, ¿no? O sea, pero de una representación diferente. Queremos problematizar otra cosa, pero partimos del mismo lugar. Nosotros tenemos el discurso correcto y si lo vamos a decir a nosotros, ¿no? Entonces generamos en distintos lugares, ¿no? Un afiche, capaz que a veces un poco más feo que el de nosotros porque tenemos menos plata, pero con la misma lógica. Bueno, cambiemos un poco la lógica, que lo que tenemos en esta posibilidad es generar cercanías, posibilidad de encontrarme con el otro y que la posibilidad de encontrarme con el otro sea mediada o personal, pero que sea la posibilidad de encontrarme con el otro y respetar a los otros. Seguí nomás, damos medio rapidón. Esperá, no me saques ese justo. No, esta idea, ¿no? Nosotros comprender no es aceptar, por eso digo, pero sí hay que entender al otro primero. Eso no es aceptar que nos quedamos acá, digamos, ¿no? Sino esto de problematizar, negociar significado, romper con lo obvio, construir puentes de comunicación, no promover potencialidades, ¿no? Es decir, primero tengo que entender, si no, no hay forma, digamos, si no pongo punto a partida, ahora escuchar lo siguiente, que es esto del otro comunicativo que le llamamos nosotros, al quien siempre debo reconocer. Los prejuicios son juicios anticipatorios y todos vamos con prejuicios y estereotipos al encuentro de los demás, de todo tipo, es parte de cómo nos relacionamos. Entonces, en realidad todo el tiempo necesito reconocer al otro, siempre. Por más que tenga mucha experiencia de trabajo en un área, con ciertos actores, tengo que empezar por no dar todo, por supuesto, porque ahí hacemos un gran enredo, además de comunicación y otras cosas. Necesidades intereses, vivencias, ¿no? Esta idea de saber escuchar en la diversidad y el diálogo. Diversidad que es muy difícil, muy linda la palabra, pero después todos queremos ser lo más iguales posible, no complicarnos mucho la vida, y eso es todo un tema, digamos, ¿no? Diversidad y diferencia.
Esto ya hablamos bastante, así que sigamos largo. Esta idea, lo que sí, esta cuestión, ¿no? Esto igual lo van a tener y está bueno después que lo bichen y ver con qué resuenan. Pero para nosotros es fundamental trabajar cotidianamente desde cada espacio. No se construye solo porque hagamos un taller o un evento. Nosotros no queremos que estemos trabajando en torno a esta temática solo porque estamos acá. Lo hacemos todos los días, a toda hora, problematizamos ese tema de la palabra menor cada vez que podemos y se nos cruza y nos quedamos muy pesados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con el almacenero, con el taxista o con los cursos en los que damos y que traemos la temática, ¿no? O con los vecinos y vecinas con los que trabajamos, adultos, por ejemplo, ¿no? Es decir, cotidianamente, esto es una actitud que tenemos que llevar con nosotros y construir cotidianamente. Sí, un taller o un curso ayudan, pero no es lo único, digamos, ¿no? Y además tiene que ser coherente con las demás cosas que hagamos, porque si no, en realidad es una cosa y después hacemos otra, tampoco va a funcionar, ¿no? Esta idea además de el ser capaz de hacer con otros. Mucho de lo que se devuelve, sobre todo a los adolescentes y ahí en general, y en particular a ciertos sectores, es su no posibilidad. No nos vamos a meter todo en esa parte que tiene que ver con lo pedagógico, pero si esa cuestión de que permanentemente en los liceos nosotros encontramos que le preguntás a un docente y dice, va a ser cajera de supermercado, y esa es toda la aspiración a la que puede tener. Bueno, va a ser madre, de adolescente, va a estar en la esquina o va a ser cajera de supermercado. Ese tema de no pensar en el otro como posibilidad es todo un tema también, porque si no, lo que estamos de alguna manera, ese vínculo que estamos estableciendo de alguna manera deja al otro en un lugar donde justamente no es el ser capaz, es el ser incapaz. Y nosotros también sentirnos capaces de cambiar esta realidad, porque esa es otra cuestión. También nosotros nos sentimos incapaces a veces, y bueno, esto está tan mal, no sé por dónde arrancar y no sé por dónde agarrarlo. Entonces también sentirse que uno es capaz a su medida, a su manera, etcétera, de contribuir. Entonces es un juego de capacidades para todos lados, ¿no? Esta idea de lo público, que es como amplia, pero también esta cuestión de, bueno, poder disputar esos sentidos que hablábamos, que es la posibilidad de estar no solo en los medios, sino también en la calle o en la plaza, conviviendo con otros y no siendo siempre problemático, etcétera, etcétera. Entonces, es como poder trabajar que el otro pueda sentir que participa en la medida de sus intereses y posibilidades. Porque a veces también vamos como mucho a, bueno, para hacer esto, todos tenemos que estar en todo el tiempo. Eso aleja a mucha gente, por ejemplo, ¿no? O la asusta. Pero también ahí es como ese juego, ¿no? Y por último, para cerrar, no sé si veo algo más, pero la frasecita anterior, sí, bueno. Esta idea, ¿no?, que nosotros usamos mucho, que explica que la construcción de la democracia, de la participación, de la diversidad se da diariamente en los espacios de interacción, pero también en sus bordes y fronteras. Es decir, no hay ningún espacio o actividad o cosa que no sea que alguien ningunear, sino que, por eso digo, que en cada oportunidad y en cada momento que tengan, podamos escuchar al otro, entender al otro, ese es el otro comunicativo, y a su vez problematizar desde nuestro lugar respetando a los otros. Por eso digo, hacerlo en cada espacio que puedan. Es cierto que uno tiene que lograr no calentarse con algunas cosas, que ese es un cierto problema, digamos, ¿no? Porque uno a veces se enoja un poco porque va contra sus principios y demás, pero sí, bueno, nos parece que es parte de poder construir y de transformar cualquier cosa. En este caso, un tema donde la sociedad, en su mayoría, por más que vayan bajando los números, pero está mirando esta situación, esta realidad en particular a las y los adolescentes como el problema y el lugar del miedo, y bueno, eso es parte de lo que hay que transformar permanentemente, me parece. Sí, y problematizar esta idea, ¿no?, con la que arrancamos, ¿no?, de decir, bueno, estos discursos que vimos de noticiosos tienen que ver con representaciones que van jugando en diferentes ámbitos de lo comunicacional, y que también tenemos que deconstruir con el otro y ver de qué forma podemos generarlo, pero también para nosotros, ¿no? Me parece que esa es la otra idea, ¿no? La idea de que el comunicador
es uno mismo, digamos, y después puede encontrar distintas formas de mediarlo, pero esas tres cosas como para problematizar, salir de esa cuestión de poner el tema o la construcción social en los medios y también ponerlo también en la televisión. Ahora seguimos. Y todo. Bueno, y dos aclaraciones como para comenzar un poco mi parte de la exposición. En primer lugar, yo voy a tocar algunas cosas que ya de alguna manera trabajaron Alice y Martín. La idea es ir un poco con una vuelta de tuerca sobre algunos puntos y no repetir, sino generar ciertos links para que ustedes puedan ir armándose la idea en sus cabezas. Y por otro lado también quería decirles algo interesante, ¿no? Para pensar esto. El tema de la construcción de subjetividades. Hay un autor que fue muy importante para la psicología en su momento, José Blecher, que siempre decía, por lo menos dice en uno de sus libros claves, que las definiciones no tienen que estar al comienzo de los libros, sino al final. Porque se trabaja después de hacer toda una problematización sobre el objeto, delimitarlo, ver las distintas facetas. O sea, no puede ser una a priori, sino una conclusión de un análisis. Yo voy a empezar por una definición de lo que entiendo por subjetividad. Si es que esto me funciona. Esta definición de alguna manera viene sobre lo que Alice y Martín venían trabajando, ¿no? O sea, lo que puede ser todo estas diferentes formas de construir significados, o sea, de darle sentido a la realidad, a las experiencias, a los hechos, de tener una interacción con el universo simbólico, cultural que nos rodea, o sea, de cómo nos ubicamos frente a ese mundo cultural cargado de significados, donde hay más significados que hechos, ¿verdad? O sea, los hechos, como decía hoy, no hablan por sí mismos, sino dentro de determinados discursos que los significan, que le dan sentido, que establecen vínculos. Diversas formas y maneras de percibir, sentir, pensar, conocer, actuar. Estas son prácticamente todas las funciones psicológicas del ser humano. O sea, diferentes formas de ver, porque no se ven los hechos tal cual, sino que se ven a través de determinados lentes, que son nuestra cultura, nuestras representaciones del mundo, de la realidad, de nosotros. Formas de sentir, porque eso resuena efectivamente. Formas a su vez de pensar esa realidad, conocer y actuar frente a ella. También implica modalidades vinculares, modalidades de relación, que es una de las características más claras de la subjetividad, ¿verdad? Las relaciones autoritarias, las relaciones horizontales, las relaciones de protección, que tienen mucho que ver con cómo se constituye justamente la personalidad y cómo se van incorporando determinadas experiencias de vida. Los modelos de vida, o sea, qué es lo que la concepción de la vida, las metas, los valores, los objetivos vitales, los estilos de relación con el pasado y el futuro. O sea, la subjetividad tiene que ver también con cómo se resignifica la historia anterior, qué lugar se le da y cómo se mira hacia adelante. Nosotros vemos muchas veces esto en la escena pública, ¿verdad? Ahora incluso en la campaña electoral es toda una discusión sobre quiénes miran el pasado, quiénes miran el futuro. Esta dicotomía que se produce muchas veces de que unos miramos para adelante y otros miran para atrás. ¿Verdad? Que tuvo toda una historia del pensamiento político uruguayo, ¿verdad? Que tiene que ver con todo el tema de la memoria política, del pasado reciente, etcétera, etcétera. Ahora lo de los ojos en la nuca y todo ese tipo de cosas, donde se dicotomiza de alguna manera el análisis de la historia con la proyección hacia el futuro. Las formas de concebir la articulación entre el individuo y el colectivo, entre el yo y el nosotros. Esto tiene que ver también con la subjetividad. Si nosotros sentimos, pensamos, vivimos en función
de nosotros o de un individualismo ampliado, como dicen los norteamericanos, yo, mi familia, mis hijos, o si podemos pensar en términos de colectivos. Sabemos que hay gente que disfruta con logros colectivos y gente que disfruta solo con logros personales. Y esto no es solo una cuestión personal, es una cuestión de las culturas. O sea, de alguna manera toda la cultura neoliberal que ha sido muy fuerte en los últimos años es una cultura esencialmente individualista, donde la satisfacción son logros personales y donde lo colectivo parece muy desvalorizado, como una especie de lastre, de ancla, de elemento de postergación de los logros personales, ¿no? Y esto es algo que también ha sido muy sentido en la historia reciente de nuestro país. ¿Cómo se conforma esta subjetividad? Y aquí hay que tener claro que nos ubicamos en una posición de una psicología en la cual la construcción de esta subjetividad se hace en la práctica social esencial. Y esas prácticas sociales tienen algunos aspectos que son especialmente eficientes al momento de producir subjetividades. Esos elementos, voy a ir un poquito rápido porque esto es un poco extenso, ¿no? Pero el lugar asignado del universo simbólico del grupo, o sea, qué lugar se le da al individuo en la familia, en la institución, en la comunidad o al grupo de la comunidad, ¿verdad? O sea, como la estigmatización, por ejemplo, es una condición de construcción de subjetividad. Como el darle un lugar de sujeto de derecho también es una construcción de subjetividad. Y desde ahí las experiencias se marcan de determinada manera. Los enunciados identificatorios, o sea, aquellos mensajes que desde la comunidad llegan del deber ser de las personas, que llegan a través de los padres, de los voceros de la comunidad o de otros, que es lo que espera el colectivo y la cultura de nosotros. Las prácticas, modelos y matrices del ámbito privado, cuando digo ámbito privado me refiero fundamentalmente al espacio familiar en un sentido relativamente amplio, cómo qué es lo que experimentamos en nuestro desarrollo en ese espacio, cómo vemos las relaciones de género, las relaciones intergeneracionales, cómo vamos incorporando formas de ser hombre, de ser mujer, de ser adulto, de ser niño, de ser adolescente. Esto también a nivel público, a nivel fundamentalmente de las instituciones, de lo que llamamos las instituciones de proximidad, como la escuela, los espacios deportivos, las barras de amigos, esos espacios que no son la institucionalidad abstracta, sino que son esa institucionalidad que está en la vida cotidiana. Los criterios de prohibición, permisibilidad, derechos, obligaciones que se asignan desde lo normativo, y cuando digo acá lo normativo no solo me refiero a lo jurídico escrito, sino también a lo constitucional, a las costumbres, qué es lo que un niño puede hacer, qué es lo que una niña puede hacer, qué es lo que está permitido, qué es lo que está prohibido, en función de esos estereotipos de género, de edad, a qué edad puedo hacer tal cosa, a qué edad tengo que dejar de hacer tal cosa. Si soy varón, ¿puedo llorar o no puedo llorar? Si soy mujer, ¿puedo jugar al fútbol o no puedo jugar al fútbol? ¿Me puedo defender o no me puedo defender? ¿No? Ese tipo de cosas que están de alguna manera mandatados socialmente. Y que son justamente esas prohibiciones, permisibilidades que van marcando lo que sentimos que está bien y lo que está mal. Y que generan la culpa, generan la vergüenza, o generar el orgullo de poder haber hecho cosas de acuerdo a determinados valores. Los mitos, vivencias transmitidas intergeneracionalmente, de una u otra forma, esto también es un elemento importante, cómo nos llegan representaciones de nosotros, de otros grupos, de otros sectores sociales, cosas que tienen que ver con la historia reciente de nuestro país y que llegan a través de los relatos o de los mitos o de lo no dicho de los más grandes. Y un tema que ya Alice y Martín trabajaron mucho, que es imágenes, modelos, representaciones sociales, valores desde los medios masivos de comunicación, los medios de comunicación, mejor dicho. O sea, toda esa modelación del discurso que viene de los medios. Y
Hay un poco al final una frase que me parece importante, ¿no? Que es como nuestra subjetividad tiene representaciones relacionadas al poder, la sumisión y la dignidad. Y cómo, de alguna forma, esto es cultura. Somos cultura digerida y proyectada, asimilada. Pero fundamentalmente los seres humanos somos producto de una biología anudada con la cultura. Y el espacio subjetivo, el espacio psicológico no es más que ese nudo entre cultura y biología. Entonces, cuando hablamos de la inseguridad o de la seguridad, tenemos que hablar necesariamente del miedo. O sea, la protección es una necesidad humana que tiene que ver con la sensación de amenaza. O sea, la protección es una necesidad porque el ser humano siempre tuvo amenazas en su entorno, de diferentes fuentes, del mundo natural, del mundo social, de otros hombres, de los animales, de las enfermedades, en fin. O sea, siempre el hombre se desarrolló socialmente en función de eso se agrupó, se organizó, generó una serie de mecanismos que tiene que ver básicamente con la necesidad de protección. La inseguridad es la sensación de no estar suficientemente protegido. A veces se discutió mucho si era una sensación o una realidad. La seguridad siempre es un sentimiento, más allá de que pueda tener que ver con una realidad. Es una sensación subjetiva esencialmente. Podemos también cuantificarla y asociarla con determinadas variables, números de delitos, tasa de delincuencia, etcétera, etcétera. Pero es esencialmente una sensación colectiva. ¿Me siento o no me siento seguro? Y esa inseguridad tiene que ver con los miedos. Miedos que son inherentes al ser humano. Hay miedos universales, entre ellos el miedo a la miseria, que no es exactamente la pobreza, sino que es algo más radical, es el no tener nada, es el no poder cubrir las necesidades básicas, es un miedo ancestral que motiva muchísimos comportamientos humanos muy socializados y muy aceptados, como el ahorro, ¿no? Está motivado fundamentalmente por esto, por tener por si falta, ¿no? La pérdida, el ser arrebatado patrimonialmente, pero también afectivamente, perder ser querido, perder vínculos, perder prestigio social, perder capacidades físicas, son grandes miedos que aparecen siempre en el ser humano. Miedo al ataque a ser atacado en la persona, en lo físico y también en el entorno, seres queridos, mi patrimonio, mis cosas. El miedo a la soledad es un miedo también ancestral. Por algo festejamos reuniéndonos. Por algo siempre que hay que celebrar algo que junta gente, cuando más gente juntemos mejor. Hay un autor, Bruno Bettelheim, que dice que bueno, las fiestas humanas son juntar gente para comer mucho. O sea, los dos, y la contraparte del miedo básicos, la soledad y el hambre, con la miseria y la pobreza. O sea, son abundancia y abundancia de gente presente. La ausencia de reconocimiento social, o sea, el no sentir que somos alguien para los otros, lo que Horner llama el desprecio, que es una de las experiencias constitutivas del ser humano. Cuánto hay de valoración, cuánto hay de reconocimiento del ser humano por los otros y cuánto hay de desprecio, de penalización, de rechazo. O sea, estas cosas van marcando la subjetividad de las personas. Pensemos un poco en el pasado reciente de la sociedad uruguaya, cómo viene este tema de los miedos. Yo pensé en ir mucho más atrás, ¿verdad? Y hablar incluso de la época del genocidio charrúa, por ejemplo, ¿no? Como, si ustedes leen, para no ir a documentos históricos duros, pero si ustedes leen Salsipuela, por ejemplo, la novela, van a ver cómo hay toda una serie, una etapa de la vida en la cual los charrúas tenían la culpa de todo, que termina justamente en justificar el genocidio, ¿no? Pero preferí venir un poco más acá y partir de el tema de la ruptura institucional, la violencia política. O sea, en la década del 70 el gran miedo de los uruguayos era la violencia política. Segundo, donde hubiera estado colocado uno, el miedo a los otros. El miedo a la represión,
o el miedo a la sedición. Toda la experiencia del terrorismo de Estado, que además generó un estado de terror como forma de gobernabilidad y que dejó una huella muy fuerte. Ahí el gran miedo era que te llevaran preso, a que te acusaran de algo, aunque no estuvieras en nada, que hubiera alguien, un vecino, el guerrillero, el lechero, el novio de tu hermana, que te hubiera metido en algo y terminaras con sanciones desmedidas en relación a los hechos, que es la base del terrorismo, ¿no? O sea, no haber tenido procesos, sino sanciones arbitrarias, desmedidas, que pueden terminar a una persona desapareciendo por, bueno, parecer que hizo algo, pensó algo. La segunda etapa, 85 en adelante, el miedo a volver al pasado. Esto lo trabaja muy bien Álvaro Rico, un libro que tiene que cómo nos gobierna la clase dominante, que él plantea justamente algo que nosotros también hemos trabajado en algún momento, que es cómo en esos años siguientes a la dictadura, desde el 85 hasta entrado el 90, diría casi llegando al siglo XXI, en el Uruguay existió un profundo miedo a volver al pasado. Todo planteo demasiado radical era agitar la posibilidad de volver a una república institucional. Toda lucha social corría el riesgo de estar convocando de alguna manera esos fantasmas del pasado, ese monstruo de la laguna que podía aparecer y nuevamente volver al terror, desconociendo contextos sociales, históricos, momentos, regionales, etc., ¿no? Pero ese fantasma estaba siempre presente. Y fue un fantasma que estuvo muy presente y muy fuerte en el plebiscito, por ejemplo, cuando no se logra derogar o se reafirma la ley llamada de autoridad, la ley de derogación de caducidad política de Estado. Eso operó muy fuerte durante mucho tiempo. Luego viene el miedo a la caída económica, que viene un poco junto con eso, pero tiene su punto mayor en el 2000-2002. La gran crisis, el temor y el desempleo, la exclusión por quedar fuera del mundo, sobre todo interesado en términos económicos, el empobrecimiento, la caída de referentes, o sea, ya no solo no tenías dinero, sino que no tenías a quién pedírselo. Y si lo tenías, quién sabe si lo podías usar, porque quebraba el banco, porque se lo había prestado un amigo que no te lo podía devolver. O sea, esa ruptura de las cadenas de pagos. Y el gran miedo a perder cosas. Luego viene una etapa en la cual el Uruguay alcanza cierta seguridad, y esto lo plantea muy claro Luis Eduardo Moraz. Alcanza el momento de mayor seguridad, mayor protección de la salud, mayor regularidad laboral, estabilidad económica, estabilidad institucional. Entonces, ¿qué pasa en ese contexto? Empieza a aparecer el miedo a la delincuencia. El miedo a la delincuencia que aparece en un contexto regional, que aparece en un contexto de incremento de ciertos indicadores que están muy por atrás del resto de la región, pero que empieza a emerger la idea de la violencia delictiva como el principal problema. Eso incluso también es un tema de campaña electoral, ¿no? Lo dijo el presidente. En una época nos pedían empleo, ahora nos piden seguridad, bueno, algo ha cambiado, ¿no? Eso justamente ha cambiado. Se han cerrado otras fuentes de temor y de ansiedad y queda focalizado en el tema de la delincuencia o la actividad delictiva. Y esto va unido a la ruptura de las tradiciones de convivencia de la sociedad uruguaya. Una polarización social, una exclusión muy fuerte, una fuerte tendencia que no es nueva, pero que tal vez se haya fortalecido a la discriminación. Y creo que la discriminación es algo que está muy fuerte en el Uruguay, muy fuerte, sobre todo en la infancia y la adolescencia, con respecto a la infancia y la adolescencia. Más allá de todos los avances que ha habido en la conceptualización de la infancia y la adolescencia, sigue habiendo una partición de la cabeza de la mayoría de nosotros entre la niñez y la minoridad, entre la niñez
los niños lindos, buenos, que juegan, que tienen futuro, que van a la escuela, los nenes bonitos, y los problemáticos, los que en algunos momentos consejos de lástima, en otros consejos de miedo, pero los que de alguna manera no están integrados socialmente y son como futuros delincuentes, porque son problemas sociales, porque denominamos menores. Pero recién justamente Alicia Martín planteaba este tema del discurso de la minoría de la adolescencia, ¿no? O sea, aquella noticia que alguna vez apareció de adolescente atacado por menor, ¿no? Esos juegos extraños de discurso. Y en este contexto aparece la idea de ponerle el rostro a los miedos. Los miedos son más manejables si se materializan. Una de las cosas que le cuesta más manejar al ser humano es el miedo difuso. El miedo difuso es la definición de la angustia. Cuando nosotros ponemos esa angustia en algo, bueno, ahí ya nos podemos cuidar de ese algo, tomar distancia, en fin, resulta menos angustiante. Entonces ahí aparece como una construcción, una especie de identikit del supuesto agresor. ¿A quién tenemos que tener miedo? Y el miedo aparece puesto en aquellos que son jóvenes y pobres. Y acá me podría explayar mucho. ¿Por qué jóvenes? Tal vez no porque pobres, que es más claro, porque jóvenes. Esto tiene que ver con una cosa bastante ancestral, también del miedo de las nuevas generaciones, de la sensación de no haber cumplido adecuadamente los procesos de socialización hacia las nuevas generaciones y por tanto el momento de que llegan a la adolescencia ser peligrosos porque no hemos podido encauzarlos y disciplinarlos adecuadamente, la sensación de un mundo en crisis donde estos jóvenes además encarnan esa crisis, ¿verdad? Y son como distintos a las nuevas generaciones, como una brecha internacional muy grande. La envidia a los jóvenes, que también existe, sobre todo en un país avejentado, o sea, hay muchos factores para pensarlo. Pero el hecho es que el ser joven y pobre arrastra una serie de asociaciones de elementos negativos. Si sos joven y pobre, seguramente consumís drogas, seguramente tenés amigos delincuentes y no sos tu delincuente, y sos un potencial transgresor, un potencial infractor. O sea, en suma sos un menor. Y esto justifica una serie de comportamientos entre los cuales entra algo que yo denomino, tomando a un célebre pensador del siglo XX, agresiones preventivas. ¿Se acuerdan que había alguien que hablaba de las cargas preventivas? ¿No se acuerdan? Bush tenía una conceptualización muy clara de que hacía guerras por la paz, hacía guerras preventivas, ¿no? Bueno, nosotros hacemos cotidianamente violencias preventivas de la violencia. O sea, ¿qué es una violencia preventiva? Es no dejar entrar a un bar a un adolescente que está haciendo de determinada manera, es mirarlo mal por la calle, es cruzar si viene caminando por la vereda. Esas son violencias preventivas, son violencias que tienen que ver con la discriminación, son violencias simbólicas, que a veces pasan de simbólicas y se concretizan en actitudes muy concretas, ¿no? Son básicamente la violencia que implica hacer sentir al otro diferente. Y el gran problema de esto es que la condición de potencial delincuente no solo está en ese chico que, bueno, de alguna manera puede tener un comportamiento, sino en todos los que se parecen a él. Todos los que se vistan de determinada manera, cuando de determinada manera viven en el determinado barrio, aparece esa cosa totalizadora. Que nosotros lo vemos mucho en el discurso ahora en torno al tema de la baja, ¿no? Cuando se habla de un caso, se dice sí, porque tal delincuentes, y después se pasa al plural. ¿Cómo se pasa de él a ellos? ¿Y quiénes son ellos? O sea, ellos pasan a ser toda una especie de cosa difusa que según quien lo habla se entiende más o menos y que termina siendo juzgar a las personas no por lo que hacen, sino por lo que parecen
o por algún rasgo que tienen en común con alguien que supuestamente puede hacer algo. O sea, esta potencialidad del delito y no el juzgar sobre el delito consumado. O sea, que en última instancia la peligrosidad o la potencialidad no es más que la fantasía colectiva acerca de lo que el otro puede hacer. No es otra cosa que esa. Es lo que nos imaginamos que puede hacer. Si hay un chico vestido con una gorra y de determinada manera, que habla de determinada manera en la puerta, puede robarnos. O puede estar pensando en hacer algo. Pero eso es la fantasía nuestra, no necesariamente lo que le hace. Y por supuesto que la fantasía nuestra, pues hay muchos más chicos con este perfil que delincuentes. Clarísimo. Pero sin embargo, como que todos están bajo sospecha. Entonces el tema de la discriminación, ¿verdad? Las personas son sancionadas no por lo que hacen, sino por lo que son o lo que parecen ser. Pero salgamos un poco del discurso adultocéntrico para pensar que además los adolescentes, los menores, entre comillas, también tienen sus miedos. Porque esto hay que ponerlo sobre la mesa al momento de hablar de la interacción generacional. ¿Y cuáles son los miedos? El miedo a la miseria. El miedo a una miseria pensado en términos de una sociedad en la cual el ser es tener. Por lo tanto, el no tener es no ser. Los chicos lo dicen, ¿no? Si no tengo tal cosa, no existo. El miedo a la soledad, que tiene mucho que ver con la discriminación, con el desprecio, ¿verdad? Y que lleva muchas veces a tener que ganarse un espacio en un determinado grupo de pares, donde a veces los comportamientos transgresores aparecen de la mano de esto. O sea, la importancia de la banda, de la barra, del grupo. El miedo al engaño, o sea, la desconfianza en el mundo adulto. Que esto no solo tiene que ver con los engaños sufridos por ellos, sino incluso a veces transgeneracionalmente, los engaños sufridos por sus padres o por sus adultos de referencia. Adolescentes que han visto a sus padres intentar salir de la pobreza a través del trabajo y nunca han podido. Que han tenido trabajos de muy mala calidad, que no le han dado nunca satisfacción y que para los cuales el trabajo no es una forma de salir de nada, sino que es algo muy ingrato, porque lo ven en la experiencia de sus generaciones anteriores. El miedo a no ser, ya no el miedo a no poder, sino a no ser, a no existir, no servir para nada. Esto lo dice Sabalero, ¿verdad? Que en la adolescencia ese gran miedo de no servir para nada, ¿verdad? Es algo casi universal en la adolescencia, pero que en determinados sectores sociales que no visualizan un proyecto de futuro, que no visualizan un camino para llegar a ese acceso al consumo que lo pone en la sociedad aparece como sinónimo de integración social, esto aparece acentuado. Y la necesidad de la banda, el grupo, acá hay una autora argentina, Duchansky, que habla de chicos en banda, con el doble sentido de banda, ¿verdad? De banda por el abandono y en banda por el grupo, que es un poco lo que encontramos en esta población. Y los comportamientos isomórficos, ¿qué quiere decir esto? No tiene nada que ver con la oralidad, no es que morfar. Es decir, parecerse a. O sea, el adolescente tiene una tendencia a ser diferente a nosotros, pero a parecerse lo más posible a sus padres o a su grupo de referencia. O sea, la cultura juvenil es un caso claro de esto. O sea, en los grupos de adolescentes cuesta mucho sostener una actitud diferente al resto. Entonces se mimetizan. Y su morfismo tiene que ver con eso, con comportarse de la forma más similar posible al otro, lo cual le da muy baja criticidad en los comportamientos y induce a determinados comportamientos grupales con poca reflexión y poca responsabilización personal de los actos. ¿Qué pasa con el miedo en una sociedad?
Y acá me refiero tanto al miedo de los adultos como al miedo de los adolescentes, pero fundamentalmente a los que tienen mayor cuota de poder que a los adultos. El miedo es una gran amenaza a la convivencia democrática. Los comportamientos hechos bajo presión de miedo en general no son democráticos. O sea, la democracia se basa en la aceptación del otro, la apertura hacia el otro, la escucha, el respeto a la autonomía. Y todo eso, cuando hay miedo, se bloquea. Dice, el miedo va en el sentido contrario. Dispara la discriminación sobre aquellos que parecen ser peligrosos, motiva agresiones desde los más integrados a los más vulnerables. En esa investigación que recién refería Martín, y una de las cosas que a mí me impresionó mucho es la forma en que algunos vecinos agredían a los adolescentes porque supuestamente consumían drogas y se portaban mal. Y eso implicaba que les tiraban piedras, les tiraban baldes de agua, que les insultaban en golpe la vereda, los insultaban, ¿no? O sea, esa violencia al otro porque supuestamente el otro es violento. Es algo así como aquella pintada de muerte al violento, más o menos viene por ahí la cosa, ¿no? Es una cosa realmente como muy irracional de ser violento con los violentos, ¿no? Por supuesto, con eso siempre que la violencia está en el otro, ¿no? Aparece siempre en los contextos del miedo de promover la limitación de los derechos como mecanismo de control social, y esta aparece muy clara en esta historia de miedos de la sociedad uruguaya. Bueno, de alguna manera la doctrina de la seguridad nacional tenía que ver fundamentalmente con eso, ¿verdad? Con el recortar derechos para proteger a la sociedad. Y hoy estamos en un discurso que tiene mucho de común, no digo eso lo mismo, mucho de común. ¿Qué pasa con los derechos de las víctimas? Recortemos los derechos de los adolescentes para proteger a la gente. O sea, recortar los derechos aparece como una solución fácil, muy peligrosa, muy contraria a una auténtica seguridad, porque la seguridad no tiene instancia de garantía de derechos, no puede ser otra cosa, pero sin embargo parece legitimarse por una vía como pragmática, pseudo-pragmática, esto de que quitemos derechos para estar más seguros y para protegernos. Y esta promoción de la limitación de derechos tiende a confirmar a los más frágilmente integrados que están frente a una sociedad hostil. O sea, es una declaración de guerra de la sociedad en relación a aquellos sectores menos integrados, que tiene sus consecuencias. Acá yo hago un intento, un ejercicio, intentando deconstruir un poco esta falsa percepción de la realidad que se ha construido en torno a esta propuesta de baja de la edad de imputabilidad que nos va a conducir a la seguridad y a la felicidad de todos. Esto está, a mi juicio, fundamentado, entre otras cosas, y esto es un poco lineal en el planteo, en una serie de falacias sobre mitos, una cadena que llega a una determinada conclusión. Esta creencia de que con leyes duras que castiguen a los adolescentes que cometen delitos se va a recuperar la convivencia que caracterizó a la sociedad uruguaya de la época. Esto es un disparate, porque en el contexto regional, la historia nunca va para atrás, pero es un poco la idea que se está promocionando. La primera falacia es que vivimos una alarma social donde la delincuencia pone en riesgo la vida de los uruguayos. Esto no es así. Esto no es así porque el Uruguay es el país que tiene menos porcentaje de homicidios de toda la región. En lo que va del año hay 143 homicidios, casi todos los años hay entre 200 y 220, eso es así desde hace muchos años. Pero lo interesante es ver las motivaciones de esos homicidios. El 40% de esos homicidios son violencia familiar o altercados o dramas pasionales. 40%. No tiene nada que ver con la delincuencia de la que se está hablando. No puede decir que la violencia familiar también es un acto delictivo. Sí, lo es. Pero no es de eso que se habla cuando se habla de la delincuencia.
y son adolescentes los que protagonizan. El 30% son ajustes de cuentas. Y hay un 20% que tiene que ver con rapiñas, copamientos que están aproximándose un poco más a lo que se está hablando. Estamos hablando de un 20% de los homicidios que se producen en Uruguay. Pero veamos una cosa, si el interés porque es tanto proteger la vida de los uruguayos, los homicidios son más o menos el 6% de las muertes que hay en el año en el Uruguay. Los accidentes de tránsito son más del 15%, más del doble. Y los suicidios son un poquito más. ¿Qué pasa? Que si nos preocupa tanto la vida de los uruguayos, no hay movidas fuertes en relación a estos temas. Algo hay, sí, pero no veo la fuerza y el compromiso del sistema político como en la baja de la ley de inmutabilidad. Nadie propone un plebiscito para hacer algo contra los accidentes. Hay intendentes que están diciendo que no hay que aplicar la norma de tránsito. Nadie hace nada. Entonces, acá hay algo que vamos a pensar por lo menos. Porque si realmente se están tomando las amenazas a la vida de la gente, nos toman todas, por lo menos, con las más relevantes. Otra falacia es que la responsabilidad de estos hechos son mayoritariamente adolescentes. Claro, acá hay una salvedad que tengo que hacer, y es que los homicidios, perfecto, también hay otros delitos, menores, arrebatos, delitos contra la propiedad, que si bien desde el punto de vista delictivo son menores, desde el punto de vista de sensación de inseguridad tienen mucho impacto. Porque cualquiera está expuesto a que eso le pase. Y eso siempre tiene en cuenta. En cuanto a la responsabilidad de los adolescentes en estos hechos, existe una enorme dificultad para el manejo de datos. Porque según los datos que se tomen son diferentes. Son diferentes las detenciones, que tiene mucho que ver con la presión social, con una serie de cosas, con las denuncias que se efectúan, que las intervenciones judiciales, que los procesamientos, o sea, es como una especie de cono, donde según donde lo cortemos es diferente. De todos modos, existe una gran coincidencia en que los asuntos penales iniciados a adolescentes no son más del 8% de todos los asuntos. 7, 8, ahí anda. Esto tiene que ver con que la representación social del sujeto peligroso en un mundo mediado por el lenguaje es el resultado de una asociación sistemática entre juventud y pobreza y el atributo de peligrosidad. Joven, pobre, peligroso. Entonces parecería que, aun cuando miremos el número y damos 8%, el problema son los menores. Esto tiene mucho que ver con lo que recién desarrollaron Alice y Martín. O sea, el trabajo del discurso que se genera desde los medios, la amplificación, el efecto lupa de cómo se muestra determinada cosa. Frente a un dato así del 8%, del 7%, se contrapone con el pasaje de una noticia durante 5 días seguidos de un hecho delictivo. Entonces parece que todos los días pasan hechos delictivos. Cuando en realidad estamos hablando del mismo hecho que pasó el lunes, ya llegamos al viernes, y lo siguen pasando, y no hay una confrontación real con los números. O sea, hay una sensación de numerosidad generada a través del manejo mediático. Otra falacia: por ser menores de edad son impunes. No se les sanciona, las sanciones son banales. Bueno, esto es de conocer la existencia de un sistema de responsabilidad penal adolescente que se impone sanciones a partir de una edad que es de la más baja de la región, que es duro. El que diga que las penas son banales nunca estuvo en el establecimiento de la reducción de adolescentes. Son realmente duras y son especialmente relevantes, hay que tomarlo en cuenta, tomando en cuenta el momento evolutivo de la persona. No es lo mismo para un adolescente estar un año preso que para una persona de 40 años o de 30 o de 25. Un adolescente está viviendo una intensidad
a través del tiempo de su vida, que es diferente al de otras etapas evolutivas. Entonces, realmente esto hay que tomarlo en cuenta. Por eso hay un sistema de responsabilidad penal diferenciado que tiene sus procedimientos y que, si bien tiene como referencia el Código Penal, hay una atenuación del poder punitivo del Estado, considerando justamente la etapa evolutiva, y no porque dé lástima porque sean chiquitos, sino porque es una etapa evolutiva en la cual hay chances de modificar comportamientos y donde no es conveniente reafiliar o atar o amarrar a la persona a un mundo delictivo por fuera de la sociedad. O sea, esta es un criterio que tiene que ver con fundamentalmente los códigos de infancia post-convención, que no es de 1930, como se quiere decir, tiene sus antecedentes, sí, pero está de alguna manera refrendado en el 2004 con la aprobación del Código, por la casi unanimidad de parte de los votos. Si se los juzgara como adultos no cometerían delitos. Otro disparate. En el Uruguay, las personas entre 18 y 24 años, que lógicamente son juzgadas como adultos, cometen el doble de delitos que los adolescentes. ¿Y por qué no tendría efecto en ese sentido? Si no lo tiene de 18 a 24 años, menos aún lo de tener la adolescencia, porque una de las características psicológicas de la adolescencia es la dificultad de pensar las consecuencias de los actos. Que los tienen todas las edades, aparecen todos los perfiles delictivos, ¿verdad? Pero en el adolescente eso es una característica de la fase. O sea, el adolescente no va a pensar sobre las consecuencias del acto. Va a predominar sobre su comportamiento en mantener su lugar en el grupo, en mantener un liderazgo frente a sus pares, en mostrar que no tiene miedo, en mostrar que puede hacer determinadas cosas. Eso va a predominar por sobre el peligro del preso. Es más, tal vez esto sea más arriesgado decirlo, pero la penalización puede ser hasta un estímulo para el comportamiento delictivo. Nosotros hemos visto, y Carlos también tiene mucha experiencia en esto, cómo algunos adolescentes infractores tienen como meta de su vida llegar a ser delincuentes de vidas, delincuentes adultos y no pendejos, como dicen ellos. O sea que en ese sentido el castigo podría hasta estar alimentando el comportamiento visto desde esa dinámica. El encarcelamiento genera seguridad y permite rehabilitar. La experiencia internacional muestra que las cárceles no son lugares para rehabilitar a nadie. La palabra rehabilitación es muy discutible, pero no son lugares donde se promuevan valores y habilidades para una ciudadanía responsable. No hay casi experiencias carcelarias de estas características. Las cárceles que se aproximan trabajan con poblaciones muy selectas, que en general no pertenecen a este mundo delictivo, son muy pocas, son esas buenas prácticas que aparecen como una probeta. La mejor cárcel es la que genera menos daño, difícilmente la cárcel que tiene cosas positivas. Y la experiencia carcelaria tiende a reafirmar los vínculos con el mundo del delito y cierra los caminos a la inclusión social. Esto es un hecho incontestable. O sea, García Méndez dice: educar a una persona en una cárcel es como enseñar a jugar al fútbol en un ascensor. Realmente, el mundo de la cárcel, la pérdida de libertad, la pérdida de autonomía, los vínculos que se generan allí dentro, o sea, no son para nada oportunidades de reafiliación social desde otros lugares, sino que van todo en el sentido contrario. Y en general, la presencia de personas más jóvenes en las cárceles lo que hace es fortalecer las organizaciones criminales que tienen la cárcel como su retaguardia fundamental.
fundamental. Por lo tanto, la mano dura en realidad lo que hace es cerrar las posibilidades de retorno. Lo que hacemos cuando sancionamos con esa dureza a un adolescente es sumar definitivamente a una persona al mundo del delito. No hay retorno. Y justamente la intervención tiene que tratar de procurar ese retorno y no de empujarlo al otro lado. Por eso yo siempre me opuse, y bueno, muchos nos opusimos, a la mantención de antecedentes. Cuando cumplen 18 años, o cuando sean delitos graves. ¿Por qué? Porque la mantención de los antecedentes impide el acceso al mundo del trabajo. Entonces le están diciendo al muchacho, bueno, usted la única salida que tiene es seguir siendo criminal. Mejore, perfecciónese, siga adelante. Pero no le permite retorno. Y por más que se dice que son muy pocos, eso es muy discutible. Son muy pocos, porque en realidad los que más se ven y de los que más se sabe son los que siguen en ese circuito delictivo. Los que se apartan, no tenemos noticias de ellos por suerte. Yo siempre cuento una experiencia que a mí me impactó mucho, ¿no? Yo trabajo cerca del hospital militar. Cuando paso de mañana por el hospital, no, ahora ya estoy acostumbrado, pero hace unos años me llamó la atención, hace un par de años, pasamos la puerta del hospital y los soldados que están de guardia me saludan. Yo contesto, buen día. Me quedé pensando, saludan porque tienen orden de saludar a todos, saludan porque me ha parecido a alguien, no sé. En determinado momento uno me saluda y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué, para ver quién era. ¿Qué tal, George? ¿Cómo estás? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué pasa? Eran muchachos que habían estado en la Colegio Largo. Habían ingresado al ejército. Si sus antecedentes se hubieran mantenido, no hubieran podido ingresar. Y estaban en un lugar que tal vez no sea mediable para muchos de nosotros, pero que es un lugar de cierta inserción social. Y como eso muchos otros, la guardia de seguridad de los supermercados está llena. Lamentablemente los empleos en los que los encontramos son empleos de muy baja calidad. Eso tiene que ver con otros temas. Pero no es que no haya gente que salga a trabajar. Entonces, la mano dura cierra este retorno, fortalece el accionar de las organizaciones a ser la única opción de pertenencia de estos jóvenes, que además tienen un gran poder de negociación en el reclutamiento, porque son los únicos que les pueden ofrecer algo. Y además aumenta la frecuencia y la violencia de la actividad criminal. Eso, la experiencia centroamericana de la mano dura se lo nefasta. Incluso en países como Colombia, por ejemplo, que hoy está en pleno retroceso de la mano dura y están implementando políticas de convivencia territorial, de inserción laboral, por otro lado, y tienen ciertos resultados. La experiencia de la mano dura en México, desastrosa. La experiencia de la mano dura en El Salvador llevó a que se perdieran las elecciones hace 7 años atrás, y bueno, ganó el Frente Farabundo Martín porque justamente planteaba una política diferente. Porque la mano dura es una llevada y salida. Suena muy lindo porque el diente por diente, ojo por ojo, está muy dentro de la subjetividad humana. Entonces, si alguien le roba, que quiere que haya pena de muerte, por lo menos para ese que te robó, después que eso no importa. Porque querés matar, y bueno, eso es lógico, tiene su lógica, pero por suerte, en las sociedades civilizadas, los que juzgan no son las víctimas, sino que hay mediaciones, procedimientos que permiten administrar la prisión. Caminos alternativos. Siempre lo que se nos dice cuando aprendemos esto es, bueno, pero eso no se puede hacer nada. No es tan así. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y las cosas que se pueden hacer tienen que ver básicamente con un camino de inclusión, no de apartamiento, sino de inclusión, con fortalecer las pertenencias sociales, con la capacitación para un trabajo digno. O sea, que ese adolescente que no ve un futuro pueda verlo de alguna manera. Y esto no es solamente el entrar
en el sistema educativo, porque acá tenemos un problema serio. Porque todo el sistema educativo son logros a mediano y a larguísimo plazo, que en esta población tenemos que mostrar resultados inmediatos. Esto lo ha trabajado mucho la OIT. Estamos hablando de capacitación para puestos laborales que están al alcance de la mano. El muchacho pueda decir, sí, 6 meses hago esto y empiezo a trabajar en esto. Más allá de que después se generan las condiciones para otro nivel de formación. Pero tiene que haber respuestas inmediatas. No puedo decirle que se terminar la escuela, dar liceo, después hacer el bachillerato, después hacer la facultad, y 5 años después que salga de la facultad vas a tener, según nuestro estadístico, un nivel de vida mejor que lo que no tiene el título. Eso no podemos. Eso podemos hacer algunos, pero esta población no podemos. Mayor promoción de la cohesión social. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el hecho de desarrollar, trabajar desde esta subjetividad colectiva un sentimiento contrario a la discriminación. Poder registrar que todas las personas que comparten el espacio geográfico formamos parte de la misma sociedad y que tenemos cosas en común. Que aquello de nosotros y nosotros se relativice. Esto es un trabajo complejo, pero es un trabajo que es la base de una transformación social definitiva. Si no, es muy difícil sustentar políticas, porque hay una presión social en el sentido opuesto. Fortalecer el tejido social, estrategias territoriales. Esto ha dado muchísimos resultados en algunos países. En Uruguay se están aplicando en algunos barrios, los barrios seguros, las zonas seguras, espacios donde pueda haber mayores niveles de convivencia, mejor calidad de servicios, donde pueda de alguna manera revertirse eso de que estamos en este gueto enfrentados al resto del mundo. No es fácil, hay que romper una serie de cosas, pero es una estrategia real. Y en las intervenciones penales un mayor desarrollo de las medidas no privativas de libertad, que apuesten a desarrollar potencialidades seriamente, no onda acá de la casa, sino a desarrollar determinadas potencialidades de los jóvenes, y además uno lo ve, ¿no? Los